Contrataron a la madre soltera solo para cocinar para el padre del millonario, un viejo amargado que ya había espantado a 6 cocineras. Todos esperaban que ella fuera la séptima en renunciar, hasta que su pequeña hija hizo algo que nadie esperaba. Cuando el millonario volvió a casa, encontró a su padre riendo por primera vez en años, y lo que vio lo dejó sin palabras. Quedaban 83 pesos en el monedero y faltaban 9 días para la renta. Marisol Mendoza lo sabía con la exactitud cruel de quien ha contado el mismo dinero tantas veces que ya no necesita abrir la cartera para saber que no alcanza. Lo pensó otra vez esa mañana, de pie frente al portón más imponente que había visto en su vida, con la mano de su hija apretada en la suya y el corazón latiéndole en la garganta, porque si ese trabajo se le caía como se le habían caído otros, no iba a haber manera de estirar esos 83 pesos hasta cubrir lo que Sofía necesitaba. Y Sofía necesitaba zapatos. Los que traía puestos tenían un agujero en la punta que la niña escondía curvando los dedos, y ese pequeño gesto de su hija de 5 años, tratando de que su madre no notara la pobreza, era lo que a Marisol le partía el alma de verdad, más que el hambre, más que el frío, más que cualquier humillación que tuviera que tragarse. Por eso estaba ahí, no por orgullo, no por vocación, sino por ese agujero en la punta de un zapato que ninguna madre debería tener que mirar fingiendo que no lo ve. La mujer de la agencia se lo había advertido sin suavizarlo. El puesto se había vaciado 6 veces en un año. El señor de la casa hacía renunciar a cualquiera en cuestión de días. Y si Marisol aguantaba aunque fuera un mes, le pagarían un bono solo por resistir. Un mes. Marisol había hecho las cuentas en silencio. Un mes de aguantar a un viejo insoportable era un mes de renta cubierta, zapatos para Sofía y quizá hasta unos pesos para la medicina que ella misma llevaba semanas posponiendo. Lo que la mujer de la agencia no le advirtió porque no lo sabía era que esa mañana Marisol no tendría con quién dejar a la niña. La vecina que solía cuidarla había amanecido enferma. La guardería costaba lo que Marisol no tenía, y a las 7 de la mañana, con el estómago hecho un nudo, había tenido que tomar la única decisión posible: llevársela. Sabía que era un riesgo. Sabía que una cocinera no se presenta el primer día con una niña de la mano, pero entre perder el trabajo por no presentarse y arriesgarlo llevando a Sofía, eligió el riesgo, porque dejarla sola no era una opción que existiera en su mundo. Tocó el timbre rogando en silencio que la niña entendiera esta vez lo mucho que se jugaban. Se agachó a su altura antes de que abrieran, le acomodó el suéter raído sobre los hombros y le habló con esa voz dulce que las madres usan cuando por dentro están temblando. Le pidió que fuera la niña más buena del mundo, que se quedara calladita en un rincón, que no tocara nada, que se hiciera chiquita, chiquita como un ratoncito, y que si todo salía bien, esa noche cenarían algo rico las dos. Sofía asintió con toda la solemnidad de sus 5 años. Prometió portarse bien con la mano en el corazón, y Marisol tuvo que tragarse las ganas de llorar, porque ningún niño debería tener que aprender tan pronto a hacerse invisible para que su madre conserve un empleo. La puerta se abrió antes de que pudiera recomponerse del todo. El ama de llaves, una mujer mayor de uniforme impecable, las miró a las dos y su rostro pasó de la cortesía profesional a una mueca de lástima anticipada, como quien ve llegar a alguien que no sabe lo que le espera. Bajó la voz y casi como una advertencia urgente, le dijo a Marisol que el señor no soportaba el ruido, ni los niños, ni nada que se moviera fuera de su sitio, y que por el amor de Dios mantuviera a la pequeña lejos de su vista si quería durar más de 1 hora. A Marisol se le heló la sangre, pero ya no había marcha atrás. O entraba con Sofía o se daba la vuelta y volvía a esos 83 pesos sin ninguna esperanza de multiplicarlos. Entró. Cruzó un recibidor enorme y silencioso, de techos altísimos y suelos de mármol que reflejaban la luz fría de la mañana. Una casa hermosa y muerta al mismo tiempo, sin una flor, sin una foto reciente, sin un solo rastro de risa. Sofía, prendida de su mano, miraba todo con los ojos muy abiertos y, por suerte, en silencio. Marisol rezó para que durara. La cocina, al menos, le devolvió el aire. Era amplia, luminosa, con una isla de mármol, ollas de cobre colgadas del techo y una ventana que daba a un jardín descuidado. En una cocina Marisol sabía exactamente quién era,
y por un momento, atándose el delantal amarillo que su madre le había heredado, sintió que tenía el suelo bajo los pies. Sentó a Sofía en un banco junto a la ventana, le dio sus crayones y un cuaderno gastado, y le repitió la consigna del ratoncito mientras el ama de llaves recitaba las reglas de la casa con la voz cansada de quien las ha dicho 7 veces. Nada de picante, nada condimentado, nada nuevo, nada que se saliera de lo que el señor llevaba años comiendo sin entusiasmo. Cuando Marisol preguntó con cuidado qué era lo que de verdad le gustaba al señor, qué platillo le alegraba el día, el ama de llaves se quedó pensando como si nunca le hubieran hecho esa pregunta, y al final respondió, encogiéndose de hombros, que al señor Heriberto no le gustaba nada desde hacía mucho tiempo y que la mayor aspiración de una cocinera en esa casa era que no le gritara. No alcanzó ni a encender la estufa. Los pasos llegaron por el pasillo, lentos y pesados, arrastrando consigo un mal humor que se sentía antes de ver a la persona. Don Heriberto Lascano entró a la cocina olfateando el aire con desconfianza. Un hombre de unos 70 años, alto a pesar de la edad, con el cabello blanco peinado hacia atrás y una expresión agria que parecía tallada en piedra. Miró a Marisol apenas un segundo, lo suficiente para hacerla sentir medida y descartada, y entonces sus ojos se clavaron en el banco junto a la ventana. Todo en él se endureció. Preguntó, con una voz baja y cortante que daba más miedo que un grito, ¿qué hacía una niña en su cocina? Porque él pagaba una cocinera, no una guardería, y no pensaba tolerar mocosos correteando por su casa. Marisol sintió que el suelo que acababa de recuperar se le abría de nuevo bajo los pies. Empezó a disculparse atropelladamente, a explicar lo de la vecina enferma, a prometer que Sofía no haría ruido, que era solo por ese día, mientras por dentro veía evaporarse el bono, la renta, los zapatos, todo, en el primer cuarto de hora del primer día. El viejo abrió la boca, y Marisol supo que de ahí saldría la 7ª derrota antes siquiera de haber cocinado un solo platillo. Pero la sentencia nunca llegó. Sofía, ajena por completo al peligro que se cernía sobre ellas, había dejado de colorear y miraba al anciano con esos ojos enormes y limpios que todavía no han aprendido a tener miedo. Y antes de que su madre pudiera detenerla, se bajó del banco, caminó hasta el viejo con la hoja en la mano y le dijo con la naturalidad más desarmante del mundo que le había dibujado un perro porque parecía un señor que necesitaba un perro y que si quería se lo podía quedar. Marisol contuvo la respiración. Don Heriberto se quedó petrificado, mirando a esa niña diminuta que le tendía un dibujo torcido como quien ofrece un tesoro, sin saber nada de su fama, sin un gramo del miedo que todos en esa casa le tenían. El viejo abrió la boca para soltar algo cortante, y no le salió nada. Bajó la vista al dibujo, ese perro chueco de patas demasiado largas, y por un instante brevísimo, tan breve que Marisol pensó que lo había imaginado, algo se quebró detrás de aquellos ojos duros, una grieta, un destello de algo enterrado hacía demasiado tiempo. Gruñó que él no necesitaba ningún perro, pero tomó el dibujo. Lo tomó con las 2 manos, con un cuidado que contradecía por completo su tono, y salió de la cocina sin echar a la niña, sin echar a nadie, dejando tras de sí un silencio distinto, cargado, como el aire después de un rayo. El ama de llaves, paralizada en la puerta, miró a Marisol con los ojos muy abiertos, como si acabara de presenciar algo que creía imposible. Fue el ama de llaves quien, esa tarde, mientras Sofía dormía la siesta en el banco y Marisol picaba verduras con las manos todavía temblorosas, le explicó en voz baja de dónde venía tanta amargura. Le contó que don Heriberto no siempre había sido ese hombre de piedra, que años atrás reía fuerte, recibía amigos y estaba enamorado hasta los huesos de su esposa, doña Amelia, con quien había levantado esa casa y esa fortuna desde la nada. Pero que cuando doña Amelia murió, algo dentro de él se rompió y nunca volvió a soldarse. Se encerró, espantó a todo el mundo y se convirtió en alguien a quien nadie soportaba. Su único hijo, Emiliano, le pagaba al mejor personal que el dinero podía conseguir, pero ninguna cocinera duraba, porque no había sueldo que compensara el desprecio diario de un hombre que castigaba al mundo por haberle quitado lo que más amaba. Marisol escuchó todo sin dejar de picar y en lugar de miedo sintió algo inesperado, una punzada de compasión, porque ella también había perdido cosas,
también había aprendido lo que es que la vida te arranque algo de cuajo y reconoció, debajo de la coraza del viejo, no a un monstruo, sino a un hombre tan roto como solo puede romperse quien alguna vez amó mucho. Así que esa tarde hizo algo que nadie le había pedido. En vez del caldo insípido de la lista, preparó una crema dorada de calabaza, una receta que el ama de llaves mencionó de pasada que solía hacer doña Amelia, y la ajustó a su instinto, con la misma entrega con que habría cocinado para su propia hija. No lo hizo por estrategia, lo hizo porque cocinar para Marisol siempre había sido su manera de cuidar a la gente, incluso a la que no se dejaba cuidar. Cuando sirvió la cena, don Heriberto miró el plato con su desconfianza de siempre. Probó una cucharada casi por obligación y se detuvo. Dejó la cuchara, cerró los ojos un segundo, como si esa cucharada lo hubiera arrastrado de golpe a un tiempo que creía perdido. No dijo nada, no felicitó, no agradeció, pero se terminó el plato entero, hasta la última gota, algo que según el ama de llaves, no hacía desde hacía años. Y cuando Marisol levantó la mesa, encontró junto al plato vacío el dibujo del perro, ya no arrugado sino alisado con cuidado y colocado de pie contra el salero, como quien guarda en secreto algo que ha decidido no tirar jamás. Esa noche en el camión, con Sofía dormida contra su costado y el agujero del zapato asomando bajo la cobija, Marisol se permitió por primera vez en mucho tiempo un sentimiento parecido a la esperanza, y se asustó de tenerlo, porque la esperanza en su experiencia salía cara. Lejos de ahí, en una torre de oficinas de otra ciudad, su patrón sin rostro firmaba contratos sin enterarse de nada. Emiliano Lascano, hijo único de don Heriberto, soltero, dueño de un imperio, llamaba a esa casa una vez por semana por obligación y no por ganas, porque hablar con su padre se había vuelto un campo minado de reproches. Cuando le avisaron que había llegado otra cocinera, apenas levantó la vista. Daba por hecho que duraría una semana como las demás, y anotó mentalmente que pronto tendría que pasar a lidiar con la séptima renuncia. Para él, en ese momento, Marisol Mendoza no era nadie. Lo que Emiliano no podía imaginar, mientras firmaba a kilómetros de distancia, era que el día que por fin volviera a esa casa que llevaba años evitando, no encontraría a su padre amargado esperando para echar a otra empleada, sino a un hombre al que apenas reconocería, riéndose en una cocina que olía a calabaza, con el dibujo de un perro de pie contra el salero. La segunda mañana, Marisol llegó convencida de que la dejarían entrar solo por inercia, y se sorprendió al encontrar que el ama de llaves la recibía con una sonrisa que el día anterior no existía. Algo había cambiado en la casa durante la noche, algo pequeño pero real. Don Heriberto había preguntado por primera vez en años a qué hora llegaba la cocinera. No lo dijo con amabilidad, lo dijo con su gruñido de siempre, pero el solo hecho de preguntar era un terremoto en una casa donde el viejo llevaba años sin interesarse por nada ni por nadie. Marisol no le dio demasiada importancia, porque había aprendido a no construir castillos sobre arena, pero traía a Sofía de nuevo, esta vez sin disculparse tanto, y se puso a cocinar con la misma entrega del primer día. Lo que no esperaba era encontrarse a media mañana al señor Heriberto sentado a la mesa de la cocina, donde nunca se sentaba, fingiendo leer el periódico, mientras en realidad observaba de reojo a la niña que coloreaba junto a la ventana. Sofía, que no tenía el menor instinto de autoconservación frente a los viejos malhumorados, volvió a acercarse a él como si fueran amigos de toda la vida. Le preguntó qué leía, le preguntó por qué tenía el pelo blanco, le preguntó si de joven había tenido un perro, y don Heriberto, que llevaba años respondiendo a todo con monosílabos cortantes, se descubrió contestándole, al principio de mala gana, después con menos resistencia y al final sin darse cuenta, contándole a una niña de 5 años que sí, que de joven había tenido un perro café que se llamaba Capitán y que lo seguía a todas partes. Marisol, de espaldas frente a la estufa, se quedó muy quieta, removiendo una olla que no necesitaba que la removieran, escuchando aquella conversación imposible con el corazón en un puño. El viejo le hablaba a Sofía de Capitán, de cuando él era niño, de un río donde nadaba en los veranos, y la niña lo escuchaba con la boca abierta, haciéndole más y más preguntas, y cada pregunta parecía destrabar en el anciano una compuerta que llevaba décadas cerrada. Lo que Marisol empezó a entender esos primeros días
era que Sofía le devolvía a don Heriberto algo que el dinero de su hijo nunca había podido comprarle: la sensación de ser necesitado por alguien que no le tenía miedo. La niña no sabía que era millonario, no sabía que era temible, no sabía que 6 cocineras habían huido de él. Para Sofía, don Heriberto era simplemente un señor grande que sabía historias y que necesitaba un perro, y lo trataba con la mezcla exacta de cariño y exigencia con que los niños tratan a los abuelos. Le pedía que le contara cuentos, le exigía que mirara sus dibujos, se sentaba en sus piernas sin pedir permiso, y el viejo, que habría echado a cualquier adulto que se atreviera a la mitad de esas confianzas, no solo lo permitía, sino que parecía revivir con cada una. Marisol lo veía y se le encogía el pecho, porque entendía lo que estaba pasando. Aquella niña, sin proponérselo, le estaba recordando a don Heriberto la época más feliz de su vida, cuando su propio hijo era pequeño y la casa estaba llena de risas y doña Amelia cocinaba en esa misma cocina. El ama de llaves se lo confirmó una tarde, con los ojos húmedos. Le dijo que hacía muchos años, cuando Emiliano era niño, esa casa era otra cosa que se llenaba de gente, que don Heriberto se sentaba en el suelo a jugar con su hijo, que doña Amelia llenaba la cocina de pan recién hecho, y que todo eso había muerto con ella. Por eso ver al viejo sentado escuchando a Sofía era como ver a un fantasma volver despacio a su propio cuerpo. Marisol comprendió entonces que su trabajo había dejado de ser solo cocinar. Sin que nadie se lo pidiera, sin que figurara en ningún contrato, se había vuelto algo más. La mujer que, a fuerza de sopas y de paciencia, junto con su hija, estaba descongelando una casa entera. No le pagaban por eso, le pagaban por cocinar y nada más. Pero Marisol no sabía cuidar a medias, y aquel viejo roto, aunque al principio le hubiera dado miedo, había empezado a darle ternura. Los días se fueron encadenando y la transformación se hizo imposible de ocultar. Don Heriberto empezó a bajar más temprano, a esperar a que llegaran, a fingir que le daba igual mientras vigilaba el reloj. Empezó a comer con ganas, a pedir platillos, a discutir con Marisol sobre si la sopa llevaba o no llevaba cilantro. Discusiones que no eran de mal humor sino casi de juego, las primeras conversaciones de verdad que tenía con alguien en años. Una mañana, Marisol lo escuchó reír. Fue un sonido tan inesperado que se le cayó la cuchara. Una risa ronca, oxidada por el desuso, que salió del viejo cuando Sofía le contó un chiste sin gracia sobre una vaca. El ama de llaves apareció corriendo desde el otro cuarto, segura de que algo se había roto. Y al ver al señor riéndose con la niña, se llevó la mano a la boca y tuvo que salir para que no la vieran llorar. Esa risa, dijo después, era la primera que se oía en esa casa desde el día del funeral de doña Amelia. Marisol la guardó en la memoria como quien guarda un milagro pequeño, pero no todo era ternura. Marisol seguía siendo una mujer con problemas muy concretos que ninguna risa ajena resolvía. El bono prometido era por aguantar un mes y apenas llevaba días. La renta seguía acercándose, los zapatos de Sofía seguían rotos y su propia salud, que llevaba descuidando, empezaba a pasarle factura con un cansancio que disimulaba a fuerza de voluntad. Había noches en que llegaba a su pequeño departamento tan agotada que apenas tenía fuerzas para acostar a la niña, y se preguntaba cuánto más podría sostener aquel ritmo. Lo que la mantenía en pie no era solo la necesidad, sino algo que había empezado a crecer dentro de ella sin permiso. Le había tomado cariño a ese viejo gruñón, le importaba de verdad que volviera a vivir, y la idea de que algún día tuviera que irse de esa casa, cuando se acabara el contrato o cuando el dueño decidiera otra cosa, empezaba a pesarle de una manera que no se atrevía a examinar, porque sobre la casa pendía siempre una sombra: el hijo. Emiliano Lascano era un nombre que se mencionaba poco y con cierta tensión. El ama de llaves contaba que el señor Emiliano y su padre apenas se hablaban, que las visitas eran escasas y frías, que el hijo cumplía con pagar todo, pero evitaba pisar esa casa porque cada vez que lo hacía, terminaba en un pleito o en un silencio insoportable. Marisol entendió que entre padre e hijo había una herida vieja, hecha del mismo dolor que los había roto a los dos: la muerte de doña Amelia, que para el viejo había sido perder a su esposa, y para Emiliano perder a su madre, sin que ninguno de los dos hubiera sabido nunca consolarse el uno al otro. Cada quien se había encerrado en su propio duelo, y con los años
Esa distancia se había vuelto un muro. Marisol no conocía a Emiliano, pero empezó a temerle un poco, porque sabía que él era el dueño de todo, el que firmaba su sueldo, el que con una sola palabra podía decidir que aquella cocinera con ínfulas de cuidadora ya no era necesaria. Y ese día se acercaba. Una tarde, el ama de llaves entró a la cocina con el teléfono en la mano y una expresión que Marisol no supo leer. Le dijo bajando la voz que el señor Emiliano había avisado que vendría a la casa el fin de semana, que llevaba meses sin aparecer y que algo en el tono de su última llamada la había dejado preocupada. Resultaba que alguien le había contado al hijo que su padre estaba distinto, que reía, que comía, que pasaba las tardes con una niña, y Emiliano, en lugar de alegrarse, había sonado desconfiado, casi alarmado. Marisol sintió un nudo en el estómago. Comprendió con esa intuición que da la experiencia de los golpes lo que probablemente estaba pensando el hijo a kilómetros de distancia, que una cocinera desconocida, una madre soltera sin nada, se había metido demasiado en la vida de su padre vulnerable y rico, y que detrás de tanta dulzura repentina bien podía esconderse un interés. No era un pensamiento descabellado, era de hecho exactamente lo que pensaría cualquier hijo cauteloso de un hombre con dinero. Marisol no había buscado nada de eso, no había hecho más que cocinar y dejar que su hija fuera niña, pero sabía que la verdad rara vez pesa tanto como las apariencias. Esa noche, lavando los platos, miró a través de la ventana el jardín que empezaba, muy de a poco, a ser cuidado de nuevo, y pensó que el verdadero examen no había sido don Heriberto. El verdadero examen llegaba el fin de semana, con la cara de un hijo que no la conocía y que tenía todas las razones del mundo para desconfiar de ella. Los días previos a la visita, algo terminó de cambiar en don Heriberto, como si el viejo presintiera que su pequeña burbuja de felicidad estaba en peligro y quisiera aferrarse a ella. Una tarde, sin que nadie se lo esperara, bajó al jardín por primera vez en años, apoyado en su bastón, y le pidió a Sofía que lo acompañara a ver dónde se podría plantar un rosal. La niña lo tomó de la mano sin dudarlo, y Marisol los vio desde la ventana de la cocina, al viejo y a la niña caminando despacio entre la maleza, él señalando con el bastón, ella brincando alrededor, y tuvo que sentarse un momento, porque la emoción le aflojó las piernas. Esa misma tarde, mientras Sofía dormía la siesta, don Heriberto hizo algo aún más insólito. Se acercó a Marisol, que fregaba una olla, y le preguntó con torpeza por ella. Le preguntó si el papá de la niña andaba por ahí, y cuando Marisol respondió que no, que estaban solas las dos desde siempre, el viejo se quedó callado un momento y luego dijo, sin mirarla, que criar sola a una criatura así de buena tenía mucho mérito. No fue un discurso, fueron dos frases gruñonas, pero Marisol supo que, viniendo de aquel hombre, equivalían a un abrazo, y tuvo que morderse el labio para no llorar sobre la olla. Esa cercanía, sin embargo, le hizo temer todavía más la llegada del hijo, porque entendió que ya no era solo su empleo lo que estaba en juego, sino algo más frágil y más valioso, el vínculo que se había tejido entre su hija, ese viejo y ella misma, una pequeña familia improvisada que no figuraba en ningún contrato y que cualquiera con autoridad podía deshacer de un plumazo. Le habló a Sofía esa noche con cuidado. Le dijo que el fin de semana vendría el hijo del señor Heriberto, que era un señor importante y que tenían que portarse muy bien. Sofía preguntó, con su lógica de 5 años, si el hijo del señor también necesitaba un perro. Marisol se rió sin ganas y le dijo que no sabía, que a lo mejor ese señor necesitaba otras cosas. No imaginaba cuánta razón tenía. El sábado amaneció gris. Marisol llegó más temprano que de costumbre, cocinó con un esmero nervioso, preparó la mesa con un cuidado que delataba su miedo y le repitió a Sofía por enésima vez la consigna de portarse bien. Don Heriberto, contagiado de una inquietud que disimulaba a gruñidos, se había puesto una camisa limpia, detalle que el ama de llaves notó con asombro. Y entonces, a media mañana se oyó el motor de un coche caro deteniéndose frente al portón, una puerta que se cerraba con firmeza, unos pasos decididos cruzando el recibidor. Marisol, con el corazón golpeándole el pecho y el cucharón temblándole apenas en la mano, levantó la vista hacia la entrada de la cocina, y ahí, recortado contra la luz del pasillo, apareció por fin el hombre que tenía en sus manos el destino de todos. Alto,
de traje impecable, la mandíbula tensa y los ojos entrecerrados de quien llega buscando exactamente qué es lo que anda mal en su casa. Emiliano Lazcano entró a la cocina con la guardia en alto y la sospecha por delante, como entra un hombre que ha venido a confirmar un problema y no a descubrir una sorpresa. Lo primero que hizo fue barrer el lugar con la mirada. La cocinera nueva de delantal amarillo, la niña pequeña en el banco, el olor a comida que no reconocía, el aire entero de la casa que se sentía distinto, y eso, lejos de tranquilizarlo, lo puso más alerta. Para Emiliano, una casa que cambia de la noche a la mañana. Es una casa donde alguien está moviendo piezas, y él había aprendido en el mundo de los negocios que cuando algo parece demasiado bueno, lo más prudente es preguntarse quién gana. Saludó a Marisol con una cortesía glacial sin sonreír, y antes incluso de probar bocado, le hizo las preguntas de un hombre que viene a auditar. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Qué agencia la había mandado? ¿Por qué traía a una niña a una casa ajena? Y sobre todo, ¿qué le había hecho a su padre? Lo dijo así, con esas palabras. ¿Qué le había hecho? Como si la transformación del viejo fuera el resultado de un truco y no de unas cuantas sopas y la risa de una niña. Marisol respondió cada pregunta con calma, sin bajar la mirada pero sin desafiarlo, midiendo bien que tenía enfrente al hombre que firmaba su sueldo y podía echarla con una palabra. Le explicó que la había mandado la agencia, que llevaba pocas semanas, que traía a Sofía porque no tenía con quién dejarla, y que jamás había sido su intención molestar, y que a su padre no le había hecho nada salvo cocinarle y dejar que la niña fuera niña. Pero Emiliano no parecía dispuesto a creer en explicaciones sencillas. Había visto demasiada gente acercarse a su familia por el dinero, había aprendido a desconfiar de la amabilidad gratuita y la idea de que una desconocida hubiera ablandado en semanas al hombre que él no había logrado tocar en años, le resultaba menos enternecedora que alarmante. En su cabeza, la ecuación era simple y fea. Padre rico, viudo, vulnerable, mujer joven, pobre, repentinamente indispensable. No necesitaba decirlo en voz alta para que Marisol lo leyera en sus ojos, y le dolió, porque era exactamente la sospecha que ella había temido, y porque no tenía manera de probar que era falsa salvo el tiempo, que era justo, lo que quizá no le iban a dar. Lo que Emiliano no esperaba, lo que ninguna sospecha lo había preparado para enfrentar, fue lo que ocurrió cuando entró al comedor a saludar a su padre. Don Heriberto estaba sentado a la mesa con Sofía a su lado, ayudándola a partir un pan, y al ver a su hijo, no le lanzó el reproche helado de siempre, ni el silencio cargado de costumbre. Le sonrió. Le dijo, con una ligereza que Emiliano no le escuchaba desde la infancia, que llegaba justo a tiempo para probar la mejor sopa de calabaza del mundo. Emiliano se detuvo en seco en el umbral. Llevaba años entrando a esa casa para encontrar a un hombre amargado, encerrado, que lo recibía como quien recibe una factura, y de pronto tenía delante a un anciano que sonreía, que tenía color en la cara, que partía pan con una niña como si fuera lo más natural del mundo. Por un instante el empresario duro, el hombre que había venido a poner orden, se quedó sin palabras, porque lo que estaba viendo no encajaba en ninguna de sus sospechas. Aquello no parecía una manipulación, parecía simplemente su padre vuelto a la vida, pero un hombre acostumbrado a desconfiar no se rinde ante la primera grieta. Emiliano se sentó a la mesa, probó la sopa que su padre le ofrecía casi con orgullo, y aunque por dentro reconoció que era extraordinaria, no lo dijo. En cambio, observó cómo su padre le hablaba a la niña, cómo le pedía a Marisol más pan con una rudeza que ya no tenía filo, cómo la cocina entera giraba alrededor de una calidez que él no había visto en esa casa desde que su madre vivía. Y precisamente eso, lo de su madre, fue lo que más lo removió y lo que más lo resistió a creer, porque ver a otra mujer cocinando en la cocina de doña Amelia, ver a otra niña riendo donde él había reído de pequeño, despertó en Emiliano una mezcla confusa de nostalgia y de algo parecido a los celos, como si aquella familia improvisada estuviera ocupando un lugar que para él seguía siendo sagrado y vacío. No lo entendió en ese momento. Solo sintió que algo le apretaba el pecho, y como no sabía nombrarlo, lo convirtió en lo que sabía manejar: sospecha. Esa tarde, cuando Marisol salió un momento al jardín a tender un mantel, Emiliano la siguió. Lejos de los oídos de su padre, dejó caer la máscara de cortesía,
y le habló con la franqueza dura de los hombres de negocios. Le dijo que no sabía qué pretendía, pero que conocía a las personas que se acercan a los viejos ricos y solos, que su padre era un hombre vulnerable y que él no iba a permitir que nadie se aprovechara de esa vulnerabilidad. Le ofreció sin rodeos dinero, una cantidad generosa a cambio de que renunciara, hiciera sus maletas y desapareciera de la vida de su padre antes de que el viejo se encariñara todavía más. Lo planteó como una transacción limpia, casi como un favor, convencido de que cualquier mujer en su situación aceptaría sin pensarlo. Y Marisol, que llevaba 83 pesos en el monedero la mañana que llegó a esa casa, que tenía una hija con los zapatos rotos y la renta encima, se quedó mirando a ese hombre que le ofrecía la solución a todos sus problemas a cambio de una sola cosa: irse. Por un segundo, uno solo, el cansancio de toda una vida de carencias le susurró que aceptara, que tomara el dinero, que resolviera de un golpe lo que llevaba años resolviendo a pedazos. Pero entonces pensó en don Heriberto partiendo pan, en su risa oxidada por el chiste de la vaca, en el dibujo del perro de pie contra el salero, y supo que no podía. Le respondió a Emiliano con una serenidad que lo descolocó. Le dijo que entendía su desconfianza, que en su lugar ella también desconfiaría, y que tenía todo el derecho de cuidar a su padre. Pero le dijo también que no iba a aceptar su dinero, no por orgullo, porque bien sabía Dios que lo necesitaba, sino porque irse a cambio de un cheque sería darle la razón a la idea de que ella estaba ahí por interés, y ella no estaba ahí por interés. Estaba ahí porque un viejo solo había vuelto a reír, porque su hija había encontrado algo parecido a un abuelo, y porque eso no se vendía. Si él quería despedirla, agregó, estaba en su derecho de hacerlo como dueño, pero tendría que hacerlo él, con su nombre, y no comprar su salida para no sentirse culpable. Y luego, sin esperar respuesta, recogió su mantel y volvió a la cocina, dejando a Emiliano solo en el jardín, con el cheque imaginario en la mano y una sensación incómoda que no había previsto, la de haber subestimado por completo a la mujer que había venido a echar. Esa noche Emiliano se quedó en la casa, algo que no hacía desde hacía mucho. Cenó con su padre y la conversación, para su sorpresa, no derivó en el pleito de costumbre. Don Heriberto le habló de Sofía, de las cosas que decía la niña, del rosal que pensaba plantar, y Emiliano lo escuchó con una mezcla de incredulidad y de un dolor antiguo, porque hacía años que su padre no le hablaba de planes ni de futuro, solo de pérdidas. En algún momento, el viejo dejó la cuchara, miró a su hijo a los ojos y le dijo algo que Emiliano no estaba preparado para oír, que esa mujer y esa niña le habían devuelto las ganas de levantarse por las mañanas, que no sabía si Emiliano lo entendía, pero que después de tanto tiempo sintiéndose muerto en vida, por fin volvía a sentir que valía la pena estar. Lo dijo sin dramatismo, con la sencillez de una verdad largamente callada. Y Emiliano, el hombre que había llegado esa mañana a desenmascarar a una aprovechada, se quedó callado frente a su plato, porque la prueba más contundente de que Marisol no había hecho ningún daño estaba sentada frente a él, con color en la cara y luz en los ojos, agradeciéndole a la vida por dos desconocidas. Aún así, Emiliano no se rindió del todo a la evidencia, porque era un hombre que confiaba más en los hechos comprobados que en las emociones del momento. Decidió quedarse unos días, con el pretexto de atender asuntos pendientes, aunque la verdadera razón, que apenas se confesaba a sí mismo, era que necesitaba observar de cerca, entender qué era exactamente lo que estaba pasando en esa casa y en ese hombre que había dado por perdido. Lo que no sabía, lo que jamás habría admitido esa primera noche, era que al quedarse no solo iba a vigilar a Marisol, iba a empezar a conocerla, y que la mujer a la que había intentado comprar para que desapareciera estaba a punto de convertirse, sin que ninguno de los dos lo buscara, en la persona que también a él, al hijo amargado por el mismo duelo que su padre, terminaría devolviéndole algo que creía haber perdido para siempre. Los días siguientes, Emiliano se dedicó a observar desde una distancia que él creía discreta y que Marisol notaba perfectamente. Se sentaba en un rincón del comedor con la computadora, fingiendo trabajar, mientras en realidad seguía cada movimiento de la cocinera, cómo le subía el suéter a su hija sin dejar de remover una olla, cómo le tenía paciencia infinita a los gruñidos de don Heriberto, cómo se reía con una carcajada limpia que no parecía calculada para impresionar a nadie.
Lo que buscaba eran grietas, señales de la farsa que esperaba encontrar, y lo que iba hallando, para su creciente desconcierto, era todo lo contrario. Una mujer que trabajaba el doble de lo que le pagaban, que se quedaba más horas de las pactadas sin cobrarlas, que trataba a su padre no como a un cliente rico, sino como a un ser humano que le importaba. Era difícil sospechar de alguien así, y a Emiliano le incomodaba lo difícil que se le estaba volviendo. La grieta, al final, no la abrió Marisol, sino Sofía. Una tarde, mientras Emiliano trabajaba en su rincón, la niña se le acercó con la misma falta de miedo con que se había acercado a su padre el primer día. Se le quedó mirando un buen rato y le preguntó con toda seriedad por qué estaba siempre tan serio si vivía en una casa tan bonita. Emiliano, que negociaba con tiburones sin pestañear, no supo qué responderle a una niña de 5 años. Sofía, sin esperar respuesta, le confesó que su abuelo Heriberto, porque así había empezado a llamarlo, antes también estaba siempre serio, pero que ya no, porque ahora tenía un perro dibujado y 2 amigas, y que a lo mejor él también necesitaba un perro. Y le tendió una hoja, un dibujo nuevo, un perro chueco igual que el de su padre, pero le aclaró la niña, era para él. Emiliano tomó el dibujo sin saber qué decir, y algo en su pecho, algo que llevaba años tan congelado como el de su padre, se movió apenas, una primera fisura en un hielo muy viejo. Esa noche, a solas en el cuarto que había sido suyo de niño, sacó el dibujo de la bolsa de su saco, lo miró un largo rato bajo la lámpara, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que lo tenía todo y no sentía casi nada, se descubrió sin saber si lo que le apretaba la garganta era incomodidad o eran ganas de llorar. Los días que Emiliano había planeado quedarse se convirtieron en una semana y la semana en algo que ya no se molestaba en justificar con asuntos pendientes. La verdad, que al principio le costaba admitir incluso a solas, era que aquella casa que durante años había evitado, como quien evita una herida, de pronto se había vuelto un lugar al que no quería irse. Cada mañana encontraba una excusa nueva para no volver a la ciudad, una llamada que podía hacer desde ahí, un documento que podía revisar en el comedor, una reunión que de pronto era posible posponer, pero ninguna de esas excusas era la verdadera. La verdadera tenía delantal amarillo y se movía por la cocina de su madre con una naturalidad que ya no le molestaba, sino que, para su propia sorpresa, había empezado a esperar con algo parecido a las ganas. Emiliano se descubría bajando temprano, inventando motivos para cruzarse con Marisol, alargando los desayunos solo para escucharla hablar con su padre, y aunque se decía a sí mismo que seguía vigilando, en el fondo sabía que hacía rato que había dejado de buscar pruebas de una farsa que ya no creía. El cambio entre los dos fue lento, hecho de pequeños deshielos. Marisol, que al principio lo trataba con la cortesía tensa de quien le habla a su patrón, fue notando que aquel hombre duro bajaba la guardia de a poco. Lo notó la primera vez que Emiliano, en lugar de ordenar, preguntó. La primera vez que se ofreció a cargar una olla pesada. La primera vez que se rió de verdad de una ocurrencia de Sofía, con una risa que se parecía a la de su padre y que claramente llevaba años sin usar. Empezaron a hablar, primero de cosas prácticas, después de cosas que no lo eran. Marisol descubrió que detrás del empresario implacable había un hombre profundamente solo, que había cargado desde muy joven con el peso de un imperio y de un padre roto, que se había refugiado en el trabajo porque era el único lugar donde el dolor no lo alcanzaba, y que llevaba tanto tiempo siendo fuerte para todos que ya no recordaba cómo era que alguien fuera fuerte para él. Y Emiliano, por su parte, fue descubriendo a una mujer que había sufrido mucho más que él, y que, sin embargo, no se había vuelto amarga, sino más blanda, más generosa, como si el dolor, en lugar de endurecerla, le hubiera enseñado a cuidar. Una noche, después de que Sofía se quedó dormida en el sillón y don Heriberto se retiró a su cuarto, Emiliano y Marisol se quedaron solos en la cocina, lavando los últimos platos, y se pusieron a hablar de verdad. Él le preguntó por el padre de la niña, y Marisol, que rara vez hablaba de eso, se lo contó sin adornos, que se había ido antes de que Sofía naciera, que la había dejado con deudas y con miedo, y que durante mucho tiempo había creído que no iba a poder sola, hasta que entendió que no tenía otra opción que poder. Le contó de los trabajos encadenados, de las noches sin dormir, del agujero en el zapato de su hija que la había llevado,
83 pesos en el bolsillo, hasta la puerta de esa casa, y Emiliano la escuchó sin interrumpir, con una atención que a Marisol le resultó nueva, porque hacía mucho que nadie le preguntaba por ella, que nadie quería saber cómo estaba ella, y no solo qué podía hacer por los demás. Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio cálido entre los dos, y Emiliano le dijo en voz baja que la admiraba, que no conocía a nadie con esa fuerza, y que se avergonzaba de haber intentado comprarla con un cheque el primer día. Marisol sonrió y le dijo que ya estaba olvidado, y por un instante, sobre el fregadero lleno de espuma, las manos de los dos estuvieron a punto de tocarse antes de que ambos, con un pudor casi adolescente, las retiraran. Pero lo más hondo que ocurrió esos días no fue entre Marisol y Emiliano, sino entre Emiliano y su padre, y Marisol, sin proponérselo, fue el puente. Una tarde, ella encontró a Emiliano solo en el jardín, mirando el lugar donde el viejo quería plantar el rosal, y se atrevió a decirle algo que llevaba días pensando. Le dijo con cuidado que su padre lo extrañaba, que detrás de todos esos años de pleitos y silencios había un hombre que se moría de ganas de recuperar a su hijo y no sabía cómo, y que quizá los dos habían estado tan ocupados llorando cada uno por su lado a la misma mujer, que nunca se habían dado cuenta de que podían llorarla juntos. Lo dijo sin entrometerse de más, como quien deja una semilla y se retira. Emiliano no respondió nada en ese momento, pero esa noche, por primera vez en años, se sentó junto a su padre y le habló de su madre. Le confesó que durante mucho tiempo le había guardado rencor, que de niño había sentido que al perder a doña Amelia, también lo había perdido a él, que el viejo se había encerrado en su dolor y lo había dejado afuera, solo, con 14 años y sin nadie. Don Heriberto escuchó a su hijo con los ojos llenos de lágrimas y le pidió perdón, un perdón que llevaba décadas atorado. Le dijo que tenía razón, que se había hundido tanto en su propia pena que no había sabido ver la de su niño, y que no pasaba un día sin que se arrepintiera de los años que le había robado a los dos. Padre e hijo se abrazaron esa noche por primera vez en mucho tiempo, dos hombres llorando por fin la misma ausencia, y Marisol, que los vio desde la puerta sin que ellos la notaran, se retiró en silencio con el corazón lleno, sintiendo que aunque nadie le pagara por eso, había hecho en esa casa el trabajo más importante de su vida. A partir de esa noche, algo se distendió en la casa entera, como si el abrazo entre padre e hijo hubiera terminado de descongelar lo que las sopas y la niña habían empezado. Emiliano dejó de mirar a Marisol con sospecha y empezó a mirarla de otra manera, una manera que él mismo no se animaba a nombrar todavía, pero que se le notaba en los ojos cada vez que ella entraba a un cuarto. Buscaba su compañía con cualquier pretexto. Se quedaba hasta tarde con la excusa de hacerle compañía mientras terminaba en la cocina. Jugaba con Sofía en el suelo de la sala armando rompecabezas y poco a poco fue ocupando, sin darse cuenta, el lugar de alguien que pertenece. La niña, que lo había elegido desde el día del dibujo, empezó a llamarlo para todo, a buscarlo cuando se raspaba una rodilla, a quedarse dormida sobre su hombro durante las películas de la tarde, y Emiliano, que nunca había tenido hijos ni había imaginado tenerlos, descubrió en esa cercanía una ternura que lo desarmaba por completo y que le hacía preguntarse, por las noches, cómo había vivido tantos años sin saber que le faltaba justamente eso. Marisol veía todo aquello con una mezcla de felicidad y de miedo, porque no era tonta y sabía lo que estaba pasando en su propio corazón. Se había enamorado, despacio, sin permiso, del hombre que el primer día había querido comprarla, y eso la aterraba, porque la distancia entre ellos era enorme. Él era el dueño de todo, ella la cocinera. Él vivía en un mundo de torres de cristal, ella contaba los pesos para la renta. Se repetía que aquello no podía llevar a ningún lado, que un hombre así jamás se fijaría en serio en una mujer como ella, que lo que sentía era peligroso y que lo más sensato sería protegerse antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces lo veía cargar a Sofía dormida hasta el coche, o escuchaba la risa de don Heriberto rebotando por los pasillos, o sorprendía a Emiliano mirándola con una suavidad que no le había visto a nadie, y todas sus defensas se venían abajo. Por primera vez en muchos años, Marisol se permitía desear algo para ella misma, no para su hija, no para los demás, sino para ella,
y ese deseo era a la vez lo más dulce y lo más aterrador que le había pasado en mucho tiempo. Lo que ninguno de los dos se había dicho todavía, lo que flotaba en el aire de la casa como un perfume que ambos fingían no oler, era que aquello había dejado de ser la historia de una cocinera y su patrón. Don Heriberto, que de tonto no tenía un pelo y que había recuperado junto con la alegría su antigua perspicacia, lo notó antes que ninguno. Veía cómo su hijo seguía a Marisol con la mirada, cómo a ella se le encendía la cara cuando él entraba, y en lugar de molestarse, sonreía para sus adentros con la picardía de un viejo que conoce el amor cuando lo ve. Una tarde, mientras Marisol le servía la merienda, el anciano le tomó la mano con una ternura inesperada y le dijo, mirándola a los ojos, que esa casa hacía mucho que no era un hogar y que desde que ella y la niña habían llegado, volvía a serlo. Le dijo que no sabía qué planes tenía Dios, pero que él, por su parte, rezaba para que ella y Sofía no se fueran nunca. Marisol se quedó sin palabras, con la bandeja temblándole en las manos, porque entendió que aquel viejo, a su manera torpe y hermosa, le estaba dando algo más que las gracias. Le estaba dando una bendición. Y mientras salía de la habitación con los ojos húmedos, vio a Emiliano parado en el pasillo, que lo había escuchado todo, y que la miraba con una pregunta en la cara que ninguno de los dos se había atrevido aún a formular en voz alta, pero cuya respuesta, sin que pudieran seguir negándolo, ya estaba escrita en la manera en que sus vidas se habían entrelazado en esa cocina. Ese fin de semana ocurrió algo que selló, sin palabras, lo que todos sentían. Don Heriberto insistió en plantar por fin el rosal, y los cuatro bajaron al jardín una mañana de sol, el viejo dirigiendo desde su silla con la autoridad de un general, Emiliano cavando en mangas de camisa como Marisol no lo había visto nunca, ella sosteniendo la pequeña planta, y Sofía llenándose de tierra hasta las orejas con una felicidad escandalosa. Cuando terminaron, los cuatro se quedaron mirando el rosal recién plantado, esa cosa pequeña y frágil que con cuidado se volvería hermosa, y nadie dijo nada, porque no hacía falta. Era evidente para todos, incluso para la niña, que ese jardín que durante años había estado muerto, igual que la casa, igual que el viejo, igual que el corazón de Emiliano, había vuelto a la vida porque alguien se había tomado la molestia de cuidarlo. Emiliano miró a Marisol por encima del rosal, con la cara manchada de tierra y una sonrisa que ya no escondía nada, y Marisol le sostuvo la mirada un segundo de más, uno de esos segundos en que dos personas se dicen todo sin abrir la boca. Esa noche, ya tarde, Emiliano la alcanzó cuando se preparaba para irse a casa con Sofía dormida en brazos. Se ofreció a llevarlas él mismo, y en el camino con la niña roncando suavecito en el asiento de atrás, los dos hablaron en voz baja de cosas pequeñas que en realidad eran enormes. No se declararon. Eran demasiado cuidadosos, demasiado conscientes de todo lo que estaba en juego para apresurar algo tan importante. Pero cuando Emiliano la dejó en la puerta de su humilde edificio y la vio subir con la niña en brazos, supo, con una certeza que no había tenido nunca en ningún negocio, que no quería que esa mujer volviera a contar pesos sola en una cocina ajena, y que por primera vez en su vida lo que deseaba no se compraba con dinero, sino que había que ganárselo con el corazón. La declaración, cuando por fin llegó, no tuvo nada de espectacular, y precisamente por eso fue perfecta. Ocurrió una tarde cualquiera, de esas que se habían vuelto la nueva normalidad en la casa de los Lascano, con don Heriberto dormitando en su sillón del jardín, Sofía persiguiendo una mariposa entre las plantas y Marisol recogiendo la mesa de la merienda. Emiliano, que llevaba días buscando el momento y dejándolo pasar por miedo a romper algo tan frágil, se acercó a ella, le quitó de las manos la bandeja que estaba cargando, la dejó sobre la mesa y le dijo sin discursos lo que llevaba semanas sintiendo, que se había enamorado de ella, que no le importaba lo que pensara el mundo sobre la distancia entre un empresario y una cocinera, que esas categorías solo existían para la gente que no había aprendido nada de la vida, y que él, que durante cientos de años había creído que ya nada podía conmoverlo, había vuelto a sentir gracias a ella y a su hija. Le dijo que no le pedía una respuesta inmediata, que entendía sus miedos, pero que necesitaba que lo supiera, que para él ella no era la cocinera, ni la empleada, ni nadie a quien se le pudiera poner precio. Era simplemente
la mujer con la que quería compartir lo que le quedaba de vida. Marisol se quedó muy quieta, con el corazón golpeándole el pecho, porque había soñado y temido ese momento a partes iguales. Por un instante, todos sus viejos reflejos de defensa se activaron. La voz que le decía que tuviera cuidado, que los cuentos así no eran para mujeres como ella, que detrás de cada promesa bonita podía esconderse una decepción. Pero entonces miró a Emiliano a los ojos y no vio en ellos al hombre poderoso que el primer día había querido comprarla con un cheque, sino al hombre que había aprendido a cavar tierra en mangas de camisa, que cargaba a Sofía dormida hasta el coche, que se había reconciliado llorando con su padre. Vio a alguien que se había dejado transformar, igual que ella, y entendió que protegerse del amor no era vivir, sino solo sobrevivir, y que llevaba demasiados años sobreviviendo. Le confesó con la voz temblorosa que ella también se había enamorado, que llevaba semanas peleando contra ese sentimiento porque le daba pánico, pero que estaba cansada de tener miedo. No se besaron de inmediato. Se quedaron un momento frente a frente, tomados de las manos, dejando que la verdad se asentara entre los dos, y cuando por fin se besaron, fue un beso sin prisa, casi tímido, el beso de dos personas que habían cargado mucho dolor y que sabían reconocer, cuando por fin lo encontraban, algo que valía la pena cuidar. Quien primero celebró la noticia, cuando se la dieron, fue don Heriberto, que fingió sorprenderse aunque hacía semanas que lo veía venir. El viejo abrazó a su hijo con una emoción que no se molestó en disimular, y luego abrazó a Marisol y le susurró al oído que gracias, que ella le había devuelto no solo las ganas de vivir, sino también a su hijo, y que no podía imaginar mejor mujer para Emiliano, ni mejor madre para los nietos que esperaba conocer antes de morirse. Sofía, cuando le explicaron a su modo que Emiliano iba a ser parte de la familia de una manera más grande, lo único que preguntó fue si eso significaba que ahora sí podían tener un perro de verdad, y la carcajada que soltaron los tres adultos fue la respuesta más feliz que la niña pudo recibir. Esa tarde, por primera vez, ya no hubo camión de regreso ni despedida en la puerta del edificio humilde. Emiliano les pidió, con una timidez impropia de un hombre de su posición, que se quedaran a cenar, que se quedaran siempre, y aunque Marisol todavía no aceptó mudarse, porque quería que las cosas fueran a su tiempo y con respeto, algo en todos ellos supo que esa casa, por fin, había vuelto a tener una familia completa. Los meses siguientes fueron para Marisol como aprender de nuevo a confiar. Emiliano hizo las cosas despacio y bien, como ella necesitaba. No la llenó de lujos para deslumbrarla, porque había entendido que a ella no se la conquistaba con dinero. La conquistó con presencia, con paciencia, con gestos pequeños que valían más que cualquier regalo caro. Reorganizó su trabajo para pasar más tiempo en la casa de su padre, delegó responsabilidades que antes jamás habría soltado, y descubrió que el imperio que tanto le había costado construir seguía funcionando perfectamente sin que él lo vigilara cada minuto, como si el universo le estuviera demostrando que había malgastado años de su vida en el lugar equivocado. Empezó a llevar a Sofía a la escuela algunas mañanas, a ayudarla con la tarea por las tardes, a inventar juegos que hacían reír a la niña hasta el cansancio. Y poco a poco, sin imposiciones, fue resolviendo en silencio las cosas que durante años habían quitado el sueño a Marisol. Se aseguró de que a Sofía nunca más le faltaran zapatos, de que Marisol pudiera por fin atender esa salud que había descuidado tanto tiempo, no como quien compra a alguien, sino como quien cuida a la familia que ha elegido. Marisol, por su parte, siguió siendo exactamente la misma mujer que había llegado a esa casa con 83 pesos y una hija de la mano. El dinero de Emiliano no se le subió a la cabeza, no la volvió presumida ni la alejó de quien era. Siguió cocinando porque le gustaba, siguió tratando al ama de llaves como a una amiga y no como a una subordinada. Siguió siendo la primera en levantarse para preparar el desayuno, aunque ya nadie se lo exigiera. Lo que cambió en ella no fue la posición, sino algo más profundo. Por primera vez en su vida adulta, dejó de tener miedo. Dejó de despertarse con el estómago apretado, pensando en la renta. Dejó de medir cada peso. Dejó de cargar sola un peso que ahora compartía con alguien que la sostenía. Y esa seguridad nueva la hizo florecer, igual que el rosal del jardín, que para entonces
ya había dado sus primeras flores y que don Heriberto cuidaba todas las mañanas, como si en esas rosas estuviera escrita la historia entera de su segunda oportunidad. La relación entre Emiliano y su padre, que Marisol había ayudado a remendar, siguió creciendo hasta volverse lo que nunca había sido, ni siquiera antes de la muerte de doña Amelia. Padre e hijo recuperaron el tiempo perdido a manotazos de ternura, largas sobremesas, partidas de ajedrez por las tardes, conversaciones sobre la madre que ya no dolían como antes porque por fin las tenían juntos. Don Heriberto, que había pasado años deseando morirse para reunirse con su esposa, descubrió de pronto que tenía un montón de razones para querer quedarse. Una nieta que lo llamaba abuelo, un hijo recuperado, una mujer que cocinaba como los ángeles y a la que quería como a una hija. El viejo gruñón del que 6 cocineras habían huido se había convertido en un anciano risueño que contaba chistes malos, que consentía a Sofía más de lo prudente y que se asomaba a la cocina solo para robar un poco de lo que se estuviera cocinando, ganándose los regaños cariñosos de Marisol, que en el fondo lo hacían feliz. La casa que había sido un mausoleo se había llenado de ruido, de olores, de vida, y nadie que la visitara ahora habría podido imaginar el lugar helado y silencioso que había sido apenas unos meses atrás. Pero quizá el cambio más hermoso, el que a Marisol se le metía en el pecho cada vez que lo veía, era el de Emiliano con Sofía. El hombre que nunca había tenido hijos ni había sabido que los quería, se había convertido en el padre que la niña jamás tuvo. Le enseñó a andar en bicicleta corriendo detrás de ella por el jardín. Le leía cuentos cambiando las voces de cada personaje. Le secaba las lágrimas cuando se caía y le aplaudía cada pequeño logro como si fuera una hazaña. Sofía, que había llegado a esa casa con un padre ausente y un agujero en el zapato, tenía ahora un abuelo que la adoraba y un hombre que la trataba como a una hija sin que nadie se lo hubiera pedido. Una tarde, jugando en el jardín, la niña llamó papá a Emiliano sin pensarlo, de manera completamente natural, como quien nombra algo que ya es verdad, y Emiliano tuvo que darse la vuelta para que Marisol no lo viera llorar. Esa noche, ya a solas, le confesó a Marisol que en toda su vida de éxitos y fortunas jamás nada lo había hecho tan feliz como esa palabra dicha por una niña de 5 años, y Marisol lo abrazó entendiendo que aquel hombre, que parecía tenerlo todo, había estado tan vacío como ella de la única cosa que de verdad importaba, una familia a la cual pertenecer. Una noche, mientras los 4 cenaban juntos como se había vuelto costumbre, don Heriberto carraspeó y dijo, con esa mezcla suya de gruñido y ternura, que ya estaba viejo y que no pensaba esperar una eternidad para ver formalizado lo que cualquiera con 2 ojos podía ver. Lo dijo medio en broma, pero todos entendieron lo que estaba pidiendo, y Marisol sintió que se le encendían las mejillas mientras Emiliano sonreía sin negarlo. Esa noche, después de acostar a Sofía, Emiliano y Marisol salieron al jardín a ver el rosal bajo la luna y hablaron, por primera vez con todas las palabras, del futuro, de vivir juntos, de formar de verdad esa familia que ya eran en los hechos, de darle a Sofía los hermanos que tanto pedía, de cuidar a don Heriberto todos los años que le quedaran. No fue una conversación de promesas vagas, sino de planes concretos hechos por 2 personas que ya no le tenían miedo a la felicidad. Y mientras la brisa movía suavemente las primeras rosas que había dado aquel arbusto plantado entre los 4, Marisol comprendió que su vida entera, con todos sus golpes y sus carencias, la había estado preparando, sin que ella lo supiera, para llegar exactamente a ese jardín, a esa casa, a ese hombre, a esa segunda oportunidad que nunca se había atrevido a soñar. A partir de esa noche en el jardín, Emiliano empezó a planear algo en secreto, con una ilusión de muchacho que no se había permitido sentir en décadas. No quería una propuesta cualquiera, de esas que se compran con un anillo caro y una cena lujosa. Quería algo que significara, algo que le hablara a Marisol en el idioma en que ella entendía el amor, que no era el del dinero, sino el de los gestos. Habló en voz baja con don Heriberto, que se emocionó tanto que casi arruina la sorpresa, y conspiró con Sofía, que resultó ser una cómplice terrible pero entusiasta, incapaz de guardar un secreto sin estallar de risa cada vez que Marisol entraba a la habitación. Entre los 3, el viejo, el hombre y la niña, fueron armando en silencio algo pequeño y perfecto,
pensado hasta el último detalle, no para deslumbrar a Marisol, sino para decirle, sin lugar a dudas, que aquella familia que se había formado casi por accidente quería volverse para siempre. Marisol notaba que algo se traían entre manos, porque los sorprendía cuchicheando y callándose de golpe, porque Sofía le hacía preguntas raras sobre qué flores le gustaban y qué color era su favorito, porque Emiliano sonreía solo a veces, como quien guarda un tesoro. Pero no quiso indagar porque había aprendido por fin a confiar, a dejarse cuidar, a creer que las sorpresas también podían ser buenas. Lo que no sabía, mientras cocinaba tranquila en esa cocina que ya sentía suya, era que los 3 seres que más la querían en el mundo estaban preparando para ella el día más feliz de su vida, uno que iba a empezar, como todo lo bueno que le había pasado en esa casa, en el lugar exacto donde una niña le había regalado un dibujo a un viejo y había cambiado sin saberlo el destino de todos. La sorpresa se reveló un domingo por la tarde, cuando Emiliano le pidió a Marisol que lo acompañara al jardín con cualquier pretexto, y ella, al cruzar la puerta, se encontró con que el lugar entero había sido transformado en algo salido de un sueño. No había lujos ostentosos ni decoraciones caras. Había algo mucho mejor, algo pensado para ella. Guirnaldas de focos pequeños colgando entre los árboles, mesas sencillas vestidas de blanco, flores del propio jardín en frascos de vidrio, y en el centro de todo, junto al rosal que entre los 4 habían plantado, un arco modesto adornado con las primeras rosas que aquel arbusto había dado. Marisol se llevó las manos a la boca, sin entender del todo lo que veía, y entonces aparecieron las 2 personas que faltaban, don Heriberto, vestido con su mejor traje y apoyado en su bastón, sonriendo como ella nunca lo había visto sonreír, y Sofía, con un vestido nuevo y una corona de flores en el pelo, brincando de emoción porque por fin podía soltar el secreto que llevaba semanas a punto de estallarle en el pecho. Emiliano tomó a Marisol de las manos, en medio de aquel jardín que había vuelto a la vida, y le habló con una voz que temblaba de una emoción que ya no le daba vergüenza mostrar. Le dijo que el día que ella llegó a esa casa, él estaba tan muerto por dentro como su padre, tan solo, tan convencido de que la vida ya no le tenía nada reservado. Le dijo que ella había llegado con una niña de la mano y un delantal amarillo, sin pedir nada, sin buscar nada, y que sin proponérselo, había encendido de nuevo todas las luces que en esa casa llevaban años apagadas, la de su padre, la del jardín, la de su propio corazón. Le dijo que no tenía un anillo comprado en una joyería elegante, sino algo que para él valía mucho más, y entonces Sofía se acercó corriendo y le entregó a su mamá una cajita hecha a mano, decorada con dibujos de la niña, y dentro, el anillo que había sido de doña Amelia, el que don Heriberto había guardado durante años sin saber para quién, y que esa mañana le había entregado a su hijo con lágrimas en los ojos, diciéndole que su madre habría querido que lo llevara la mujer que devolvió la felicidad a esa familia. Emiliano se arrodilló sobre el pasto, frente a Marisol y frente a la niña que ya lo llamaba papá, y le pidió que se casara con él, que fueran familia no solo en los hechos, sino para siempre y ante todos, que le permitiera pasar el resto de su vida cuidándola a ella y a Sofía, como ellas lo habían cuidado a él sin siquiera saberlo. Marisol, que había llegado a esa casa con 83 pesos y el corazón blindado por años de golpes, lloraba sin poder contenerse, y entre lágrimas le dijo que sí 1000 veces, no por la casa, ni por el dinero, ni por nada de lo que el mundo pensaría que la movía, sino porque ese hombre arrodillado en el pasto era simplemente el amor que nunca se había atrevido a esperar. Sofía gritó de felicidad y se lanzó a abrazarlos a los 2, y don Heriberto, desde su lugar junto al rosal, lloraba y reía al mismo tiempo, ese viejo que meses atrás no había sido capaz de sonreír y que ahora no cabía en sí de dicha. El ama de llaves, que lo había presenciado todo desde la puerta, se secaba las lágrimas con el delantal, testigo de un milagro que ella, mejor que nadie, sabía medir. La boda se celebró pocas semanas después, en ese mismo jardín, porque ninguno de ellos quiso otro lugar. No fue una boda de las que salen en las revistas, llena de desconocidos importantes. Fue una boda pequeña y verdadera,
con las pocas personas que de verdad los querían, hecha a la medida de lo que Marisol y Emiliano eran. Marisol caminó hacia el altar improvisado bajo el arco de rosas, y fue don Heriberto quien insistió en acompañarla, porque dijo que ella era ya como una hija para él, y que sería el honor más grande de su vejez entregarla. El viejo, caminando despacio con su bastón y con Marisol del brazo, le susurró por el camino que gracias una vez más por haberle devuelto a su familia y por haberle enseñado, a su edad, que nunca es demasiado tarde para volver a ser feliz. Sofía iba adelante, regando pétalos del rosal con una solemnidad que hacía sonreír a todos, convertida en la niña más importante de la ceremonia, porque al fin y al cabo había sido ella, con su dibujo de un perro chueco, quien había empezado todo aquello sin saberlo. Cuando Marisol llegó junto a Emiliano bajo el arco de flores, los dos se miraron como se habían mirado tantas veces sobre el fregadero, en el jardín, en las sobremesas, pero ahora sin nada que ocultar, sin miedos que pelear, sin distancias que salvar. Se prometieron lo que ya venían cumpliendo desde hacía meses, sin necesidad de papeles: cuidarse, sostenerse, no volver a estar solos nunca más. Emiliano prometió, mirando también a Sofía, que sería para ella el padre que la vida le había negado, y la niña, que no entendía del todo las palabras pero sí los sentimientos, asintió muy seria, como sellando un pacto. Y cuando los declararon marido y mujer y Emiliano besó a Marisol bajo las rosas que habían plantado juntos, el jardín entero pareció estallar de luz. Los pocos invitados aplaudieron entre lágrimas, y don Heriberto, alzando una copa con mano temblorosa, dijo unas palabras que nadie olvidaría: que esa casa había estado muerta durante años, y que una mujer buena con su hija habían llegado un día a cocinar y sin pedir permiso le habían devuelto la vida a todos. La fiesta que siguió fue sencilla y feliz, de esas que se recuerdan no por el lujo, sino por la dicha que las llena. Hubo comida hecha por las manos de Marisol, que se negó a que cocinara nadie más en su propia boda, porque cocinar seguía siendo su manera de dar amor. Hubo música, hubo baile torpe y alegre, hubo a Sofía quedándose dormida pasada la medianoche en los brazos de su nuevo abuelo, agotada de tanta felicidad. Y hubo en algún momento de la noche un regalo que Emiliano había guardado para el final: un cachorro café, pequeño y torpe, con un moño en el cuello, que entró al jardín tropezándose con sus propias patas. Sofía despertó de golpe al verlo, y su grito de alegría fue tal que todos se rieron, porque por fin la niña tenía el perro que llevaba pidiendo desde el primer día, el perro que había dibujado para un viejo triste meses atrás, sin imaginar todo lo que ese dibujo iba a desatar. Don Heriberto lo miró y dijo con la voz quebrada que ese cachorro se iba a llamar Capitán, como el perro de su infancia, y nadie discutió, porque todos entendieron que con ese nombre el viejo cerraba un círculo que había tardado toda una vida en cerrarse. En algún momento de la fiesta, Marisol se escapó un instante hacia la cocina y Emiliano la siguió sin que ella lo notara. La encontró ahí parada, todavía con el vestido de novia, mirando el delantal amarillo que colgaba de su gancho de siempre, ese delantal heredado de su madre, con el que había llegado el primer día temblando de miedo. Emiliano le preguntó en qué pensaba, y Marisol, con los ojos brillosos, le dijo que pensaba en su mamá, que la había criado sola igual que ella había criado a Sofía, y que le habría gustado que estuviera ahí para ver que tanto sacrificio, tantas noches sin dormir, tantos años de no rendirse habían valido la pena. Emiliano la abrazó por la espalda y le dijo que su madre seguramente la estaba viendo, igual que la suya, y que ninguna de las dos podía estar más orgullosa. Se quedaron un momento abrazados en silencio en esa cocina donde todo había comenzado, antes de volver a la fiesta tomados de la mano. Esa noche, cuando los invitados se fueron y la casa quedó en calma, los recién casados subieron a acostar a Sofía, que dormía profundamente con el cachorro acurrucado a sus pies. Se quedaron un momento en la puerta del cuarto de la niña, mirándola dormir, y Emiliano rodeó a Marisol con el brazo y le dijo en voz baja que todavía no podía creer que toda esa felicidad fuera real, que tantos años de vacío se hubieran llenado de golpe gracias a que un día, por casualidad, una agencia había mandado a su casa a la séptima cocinera. Marisol se rió suavecito y le recordó que él había estado seguro de que ella renunciaría en una semana, como las demás, y Emiliano admitió, besándole la frente,
que jamás en su vida se había alegrado tanto de haberse equivocado. Afuera, en el jardín a oscuras, el rosal que habían plantado entre los cuatro seguía floreciendo bajo la luna, testigo silencioso de todo lo que había nacido en esa casa desde que sus raíces tocaron la tierra. Don Heriberto, antes de retirarse a dormir, se asomó una última vez a la cocina, ese lugar donde todo había empezado. Encendió la luz, miró la isla de mármol, las ollas de cobre, el banco junto a la ventana donde una niña se había sentado a colorear el primer día, y sonrió para sí mismo en la penumbra. Sobre la repisa, enmarcado, estaba el dibujo del perro Chueco que Sofía le había regalado aquella mañana en que él había estado a punto de echarlas, ese dibujo que él había alisado en secreto y colocado de pie contra el salero cuando todavía no sabía que aquella niña y aquella mujer le iban a salvar la vida. Lo miró un largo rato, ese viejo que había vuelto de entre los muertos en vida, y le habló en voz baja a la esposa que ya no estaba. Le dijo que descansara tranquila, que su hijo por fin era feliz, que la casa había vuelto a llenarse de risas, y que él, aunque le había costado años entenderlo, había aprendido que el amor que ella le había enseñado no se acababa con la muerte, sino que se quedaba esperando, paciente, a que uno tuviera el valor de dejarlo entrar de nuevo. Luego apagó la luz y subió despacio a dormir en paz por primera vez en mucho tiempo. Y en aquella casa que había sido un mausoleo de silencio y que ahora era un hogar lleno de vida, durmieron todos esa noche bajo el mismo techo. El viejo que había recuperado las ganas de vivir, el hombre que había aprendido que la riqueza verdadera no se compra, la mujer que por fin había dejado de tener miedo, la niña que sin saberlo había sido el milagro de todos, y un cachorro torpe llamado Capitán, roncando a los pies de la cama. Afuera florecía el rosal. Adentro florecía algo todavía más hermoso, esa cosa frágil y enorme que es una familia que decide quererse. Marisol, antes de dormirse abrazada al hombre que amaba, pensó en la mujer asustada que meses atrás había contado 83 pesos frente a un portón imponente, sin saber que del otro lado, escondida detrás de un viejo gruñón y una casa helada, la esperaba la felicidad. Y entendió con una sonrisa en los labios y el corazón por fin en calma, que a veces la vida nos manda a cocinar a la casa equivocada solo para que descubramos, al cruzar la puerta, que en realidad era el único lugar correcto del mundo.